Bienvenidos a mi canal, soy Dr. Borges. Hoy les traigo una presentación de caso que realicé cuando era residente tercer año en ortopedia y traumatología, hace mucho ya, para que vean cómo se realiza paso a paso correctamente. Datos generales: se trataba de una paciente de 76 años de edad, femenina, antecedentes patológicos personales de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, un peso de 59 kilogramos y una talla de 160 centímetros. Referida por la paciente debido a que la patología que presentaba no se podía poner en pie, no podía caminar. Un índice de masa corporal de 23, alergia a medicamentos nos refería a eritromicina, las operaciones anteriores, histerectomía total y la sal y la cama. La historia de la enfermedad actual: una paciente femenina de 76 años de edad, dolor de cadera izquierda luego de una caída de sus propios pies. Se acompaña de imposibilidad para la marcha y aliviaba con el reposo y administración de medicamentos el dolor. Datos positivos al examen físico: se encontraba el miembro inferior izquierdo, rotación externa, abducción y semiflexión, tumefacción de la raíz del muslo, acortamiento del miembro inferior izquierdo, dolor a la palpación sobre todo, trocánter mayor, crepitación ósea y movilidad normal, maniobra de Patrick y Thomas dolorosa, puño percusión de calcáneo dolorosa a nivel de la cadera, impotencia funcional total. Hasta aquí con estos datos. Vayan comentándome qué creen del diagnóstico. A dar un diagnóstico está bien fácil, los leo en los comentarios. La escala del dolor según Davis se clasificaba o lo refería a la paciente un grado 5. Era un dolor constante y severo que incapacitaba y requiere tratamiento médico continuo. La valoración de riesgo anestésico: todas las especialidades quirúrgicas en sus presentaciones deben tenerlo, puesto que el paciente se va a operar o se piensa operar. Según la escala ASA, se clasifica en un grado 3. Presentan importantes trastornos sistémicos. Los complementarios todos estaban dentro de los parámetros normales, nada a destacar acá, se mencionan los más importantes. Los estudios imagenológicos: acá ya vemos un rayo X, una pelvis ósea, el foco, la cadera afecta, que es la cadera izquierda. Ya aquí vamos a observar un trazo óseo, un trazo fracturario o una solución de continuidad ósea en esta área. No sé si lo observan, se ve con una radiotransparencia en esta área. Por debajo del trocánter menor observamos un pico fracturario correspondiente a una fractura extracapsular pertrocantérica. Más adelante les explicaré las clasificaciones no usadas en estas patologías. Acá podemos observar una radiografía donde se va a observar mejor el trazo fracturario. Vemos acá el pico que les hablaba, completamente se ve el trazo sin problema. El trocánter menor permanece intacto, que es importante esto porque cuando el trocánter menor está fracturado se habla de una gran inestabilidad. Y el diagnóstico: fractura de cadera izquierda pertrocantérica extracapsular Trunzon 4. Acá vemos la clasificación de Trunzon. Este tipo de fractura, según lo correspondiente a la radiografía que les mostré anteriormente, es un tipo 4, una fractura con conminución de la pared posterior. Vean que este grado 4 se asemeja a la radiografía que tiene la paciente. Clasificación de Boyd y Griffin, que es una clasificación que se utiliza para las fracturas extracapsulares. Igual está en desuso, se está utilizando mucho la de Trunzon actualmente. Entonces se menciona, según Boyd Griffin, en un grado 3, una subtrocantérica conminuta. La clasificación de la O nunca se debe dejar de mencionar. El sistema O
La segunda clasificación de la O es una 31A1.3. Esta clasificación es bastante sencilla. Solamente cada parte del cuerpo tiene número y cada articulación diáfisis de diferentes letras y según el trazo diferentes números. La propuesta del GBT del equipo básico de aquel entonces era una reducción y osteosíntesis con clavo placa. Objetivos del tratamiento quirúrgico. Siempre se va a llevar al salón a la fractura de cadera. Al paciente con fractura de cadera se va a llevar al salón con 4 objetivos principales. El alivio del dolor, restituir la función articular, corregir la discrepancia y miembro y evitar las complicaciones del encamamiento. Para una fractura de cadera, nunca la edad va a determinar si se opera o no. Siempre se va a operar la fractura de cadera mientras las condiciones del paciente lo permitan. ¿Por qué? Para evitar las complicaciones del encamamiento. Pacientes de 90 a 100 años, 110 años, se va a operar si la condición del paciente lo permite. ¿Por qué? Porque el encamamiento que provoca una fractura de cadera, en caso de no operarse, es bien largo, mínimo 3 meses, para poder el paciente volver a incorporarse a la marcha. Entonces, durante 3 meses, y a esta edad, en la cama, eso es letal para cualquier paciente, letal. Entonces se debe operar de urgencia o en las primeras 24 horas a 72. Vía de abordaje. Generalmente se utiliza el abordaje lateral. Existen diferentes vías de abordaje, numerosos, pero la vía lateral nos ofrece un abordaje sencillo, un abordaje sin complicaciones vasculares, nerviosas, sin estructuras importantes en esta área que se pudieran dañar. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo, y enseguida encontramos la cápsula. Abrimos y vemos el trocánter mayor. Acá se observa el trocánter mayor y la cápsula. Es una vía de abordaje bastante sencilla, se llega bien rápido. Podemos observar el arco en C. Este es el arco en C o el intensificador de imágenes que se va a usar para ver la articulación en tiempo real en el salón. Esta es la mesa de tracción, la mesa de cadera. Acá podemos observar la posición que va a llevar el miembro recto antes de iniciar la cirugía, antes de realizar la maniobra de reducción. El pie se va a colocar con tracción, abducción y rotación interna antes de realizar la maniobra de Wilma, que es la maniobra de reducción en los casos de fracturas extracapsulares. La técnica quirúrgica, acá podemos observar el portaclavo y portalámina, donde se va a colocar el clavo angulado, la placa angulada de 130 grados, el transfisor, donde se va con una broca de 3,2, se abren los orificios en el hueso, donde va a penetrar el clavo y posteriormente se va a colocar nuestros ritmos. Acá podemos observar el impactor, el martillo, el clavo dentro del hueso y la placa en adherida al hueso. El clavo siempre va a buscar el cuadrante inferior externo del paciente, donde aquí esta va a ser el área de mayor fuerza, de mayor extravécula ósea, evitando que el clavo emigre. Acá se observa en el cuadrante inferior. Siempre se debe dejar más o menos 1 centímetro a la articulación, 1 centímetro del borde externo de la cabeza femoral. La colocación de los tornillos, siempre los tornillos deben sobresalir 1 o 2 roscas, o como en este caso en el límite. Los cuidados postoperatorios son los cuidados postoperatorios, la profilaxis anticoagulante, siempre en fracturas de hueso largo, fractura de cadera, de tibia, fémur, siempre se va a utilizar profilaxis anticoagulante debido al alto riesgo de estas fracturas de producir trombos, émbolos. En este caso, con una heparina de bajo peso molecular, la hemoglobina control a las 6 horas postquirúrgicas debido al riesgo de sangrado de este tipo de lesiones, del riesgo de sangrado durante la operación
Los ejercicios isométricos del cuádriceps se le va a indicar al paciente inmediatamente después de recuperado de la anestesia, empezar con ejercicios de contracción del cuádriceps para fortalecerlo, para prepararlo para cuando camine, para cuando se ponga de pie. Retirar los puntos siempre a los 15 días y un seguimiento por consultas externas al mes, a los 3, 5, 12 meses, que ya después se le dará alta al año. Factores o complicaciones generales y locales. Las generales encontramos cardiovasculares, gastrointestinales, renales, trombos, émbolos, hilo paralítico, infecciones, daños durante la cirugía, daño renal. Los locales, transoperatorias durante el acto quirúrgico, fractura del fémur, lesión nerviosa vascular sangrado o irreductibilidad de la fractura. Inmediatas después del paciente recuperarse de la anestesia, puede haber sangrado, puede haber discrepancia entre los miembros, es decir, no estén a la misma longitud. Puede pasar esto, que no debe ocurrir, ya que durante la cirugía o durante la operación la discrepancia que existía antes se debe corregir. Inmediatas al tiempo de pasado 24 horas después de la cirugía, puede haber una infección, puede haber hematomas en la área quirúrgica, en la herida quirúrgica. Y las tardías, infección profunda, fractura del fémur y necrosis de la cabeza femoral. Esto puede ocurrir debido a que la fractura interrumpa el riego sanguíneo normal de la cabeza femoral, y puede ocurrir que durante la cirugía no se restituya la red vascular de la cabeza femoral y ocurre una necrosis y posteriormente necesite prótesis total. Muchas gracias. No olvides suscribirte, apóyanos con tu like, con tu comentario, y te esperamos en un próximo video. Espero que te haya gustado. Déjamelo saber en los comentarios.